Bien, adelante, pasad, id cogiendo asiento, ya sabéis cómo va esto. Bienvenidos al curso de verano, yo creo. Porque vaya calores que hace. Bueno, eh, antes que nada, cada vez que empiezo con este nuevo enfoque de cámara, pues al final siempre tengo que dar una serie de explicaciones antes de lanzarme al vídeo. En concreto, para esta tanda, varias cositas, al menos tres que yo recuerde. Por un lado, hace ya un tiempo que no grabo vídeos porque, bueno, justo he tenido también los exámenes de junio entre medias y me he tomado un par de semanas de descanso del canal mientras preparaba un poco esta nueva lista de reproducción, porque hoy empezamos una nueva lista de reproducción, aunque bueno, para mí es más sorpresa, pero para vosotros supongo que ya lo estaréis viendo pues en el canal. Por otro lado, unas disculpas, que también es bastante habitual cuando empiezo vídeos con este enfoque de cámara, porque yo os prometí para el terminar un poco el curso de lógica, os prometí que iba a hacer un ejercicio de estos de deducción lógica, rollo Sherlock Holmes, en plan un ejercicio de estos que suelen ser más bien acertijos iniciales, en los que se nos pone un poco en el papel de un detective que a través de unas premisas pues tiene que dar con la conclusión adecuada. Y como veis, no lo subí. No lo subí, pero esto no quiere decir que no lo grabase. En su momento lo grabé antes de los exámenes y claro, tener en cuenta que yo dejo varios vídeos preparados antes de empezar a ir subiéndolos. Entonces, para cuando le tocaba subir a ese vídeo, yo ya estaba en plenos exámenes y además no sé qué pasó con YouTube y demás, que se me corrompió el vídeo, lo perdí y no os voy a engañar, me da mucha pereza ahora mismo después de los exámenes. Tenía yo ya ilusión en empezar a hacer matemáticas, ya más propiamente dicho, y por eso no lo hice, porque quiero pasar ya directamente a esto de conjuntos. Además, si os dais una vuelta por la anterior lista de reproducción, veréis que he cambiado algunos nombres. Ya no se llama lógica, sino una introducción a la lógica. Vamos a dejar toda la lista de reproducción anterior como una pequeña introducción a la lógica, como una serie de nociones básicas que tenemos que tener un poco en el lenguaje de las matemáticas. Vamos a pasar ahora a conjuntos y aunque no os lo creáis, esto ya lo iremos viendo, lo iremos desarrollando, pero esto de profundizar en conjuntos también nos va eh, a, a brindar, por otro lado, la oportunidad de hablar de lenguajes de primer orden. Ya hemos estado hablando de los lenguajes de orden cero, que era la lógica proposicional, y en este tema vamos a entrar mediante conjuntos al tema de lenguajes de primer orden, que ya se parecen bastante más a los lenguajes que nosotros solemos utilizar. De hecho, bueno, sí, ahora iremos haciendo una pequeña construcción de todo lo que hemos estado haciendo y para ubicarnos en esta nueva lista de reproducción. Bueno, y me falta la tercera cosa, que es que no sé si lo estáis notando, pero desde el principio del canal tengo un problema con el audio. Se escucha siempre muy bajito y claro, para mí esto no es un problema porque yo estoy muy acostumbrado a usar internet con cascos. Yo siempre utilizo cascos. Entonces, claro, con los cascos puestos, mis vídeos no se escuchan tan mal, no se escuchan tan bajito. Pero sí que me he dado cuenta, efectivamente, además me lo comentó alguien en el último vídeo, que efectivamente, claro, si tú te lo pones en el ordenador, mis vídeos y escuchar a una patata no es algo muy diferente lo uno del otro. Entonces, pues bueno, tenía este micro, parece que funciona con el móvil, lo que no sé es qué tal se oirá ni cómo captará, porque bueno, además tengo el ventilador puesto por aquí abajo y no sé si el ruido del ventilador estará molestando mucho. Pero bueno, ya sabéis que en este canal, si estáis aquí, espero que no sea por la calidad, espero que sea por los contenidos que traigo aquí, porque desde luego si es por la calidad, muy rápidamente os iríais a otro canal. Entonces, voy aprendiendo también. Al final, ya sabéis que yo esto no es lo mío. Yo voy aprendiendo poco a poco
a transmitir mis ideas con los medios que tenemos nosotros. Así que bueno. Vale. Bueno. Pues bien, antes de empezar yo creo un nuevo tema, siempre es bastante buena idea hacer un poco de recapitulación de lo que hemos hecho, ver un poco desde el principio qué pasos hemos ido dando, qué progresos hemos estado haciendo, porque claro, en estos vídeos yo me conozco y para explicar algo sé que me voy a veces mucho por las ramas, me gusta mucho el filosofar y el divagar en mi habitación, como veis. Entonces, si encima me pongo un micro, pues podría estar aquí hablando muchas veces horas. También es cierto que en algunos vídeos ha sido a veces problemático controlarme a mí mismo. Seguro que... Bueno, no sé si alguno de vosotros lo habrá notado, pero verdaderamente yo hay veces que me doy cuenta de que me estoy yendo mucho por las ramas, entonces a veces he hecho cortes que no me terminan de convencer, a veces me he dejado llevar y me he quedado por las ramas, hablando por las ramas un rato. Pero bueno, si hacemos un poco de repaso desde el principio, desde la lista de fundamentos, o al menos si cogemos las cosas que a nosotros nos interesan para esta lista de reproducción actual, hay algo que ya podéis ver en este canal desde el principio, una idea contra la que yo lucho un poco a mi manera, porque sigue habiendo mucha gente y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, que se piensa el matemático como una obra de genialidad. En plan, hay mucha gente que se piensa que el matemático es un trabajo que, pues, de encerrarte en tu propia habitación, de no saber nada del mundo y que de repente un día, pues, del mismo modo que a Newton le cayó una manzana delante suya y se le ocurrió lo de la gravedad, pues que a un matemático le ocurra algo en su habitación y que de repente se le ocurra una gran fórmula. Y esto no es para nada así. Y los que suelen vender las matemáticas como algo así, no suelen ser matemáticos, verdaderamente. O sea, todo matemático aprecia la soledad y un poco y el poder pensar tranquilamente. Pero sin embargo, no es cierto que las ideas de los matemáticos vengan por ese camino. De hecho, desde los vídeos de los fundamentos de la matemática, si algo ha quedado claro, es que las matemáticas tienen un fuerte componente social. Es precisamente, al final, esto se puede extender un poco, yo creo, a muchísimos otros estudios. Yo, por supuesto, hablo de las matemáticas, que es lo que a mí me afecta, pero al final las matemáticas son en sí una pequeña representación de la sociedad en grande. Esto es algo que ocurre en la universidad en general. La universidad, sé que algunos de vosotros que me estáis escuchando o tenéis intenciones universitarias o estáis en la universidad no, al final es un proyecto de sociedad en miniatura. En las universidades eh, lo bueno que tienen precisamente es la variedad de personas, la variedad de profesores, la variedad de alumnos, el hecho de poder tener una micro sociedad dentro de las universidades y poder plantear los mismos diálogos que ocurren socialmente y de forma natural, pero dándoles pues ese toque que hacemos en las universidades. A veces podrá ser muy repipi, a veces podrá ser algo muy extravagante, pero al final en las universidades no me puedo creer que estén los aviones hoy. Bueno, no creo que den mucho la tabara, entonces yo voy a seguir por encima. Y si notáis que se filtra un poco sonido de aviones, pues ya sabéis por qué es. Además así me viene bien para probar este nuevo micro. Bien, en la lista de los fundamentos de las matemáticas, vimos que las matemáticas tienen un fuerte componente social y que como otra sociedad, al final, si las matemáticas y todos los estudios universitarios forman, en cierta manera, un microcosmos, ¿no? Una microsociedad, al final, como la sociedad real en sí misma, dentro de la sociedad matemática, pues ya dijimos, forman una parte importante los matemáticos muertos, los matemáticos que aportaron cosas en el pasado, o sea, los ancestros matemáticos siguen formando parte del diálogo matemático, del mismo modo que Aristóteles y Platón siguen formando parte del diálogo actual, por mucho que la gente no quiera. Quiero decir, en el momento en el que a día de hoy alguien es idealista o materialista, pues ya se está posicionando un poco en favor de Platón o en contra de Aristóteles. Y no tenemos por qué habernos leído a día de hoy
Platón o Aristóteles. Hay mucha gente que no se lo ha leído, pero aún así, en el momento en el que nosotros nos estamos posicionando como idealistas o materialistas ante alguna cuestión, la que sea, ya estamos diciendo que estamos o con Platón o con Aristóteles, aunque nosotros seamos inconscientes de ello. Esto es una idea que uno de mis profesores siempre había transmitido mucho, que es la idea bueno, además viene de Gustavo Bueno, es la idea esta de que pensar siempre es pensar contra alguien. Al final siempre tienes un objetivo a cumplir, ¿no? Cuando uno piensa, y esto hace desplegar, pues al final, los mismos argumentos que ya han desplegado muchos otros antes que nosotros. Entonces, esto es lo que hace que cuando pensemos nos estemos posicionando en favor de unos pensadores o en favor de otros. No tenemos por qué ser conscientes de ellos, y no estoy diciendo que el posicionarse sea enemistarse también necesariamente con la otra posición, pero en general, dentro de las matemáticas también se reproducen todo este diálogo, también tiene una dialéctica las matemáticas. Es una dialéctica que ocurre de una manera más en el subterfugio, es algo que llega menos a la sociedad, digamos. Pero sí es cierto que hay un diálogo matemático entre matemáticos, y no hace falta que para ese diálogo los matemáticos estemos presentes unos con otros. Vamos leyendo artículos de otros matemáticos, ¿no? Y al final vamos haciendo nuestras aportaciones. ¿Ves? Ya me estoy yendo yo mucho por las ramas. Pero bueno, básicamente esto lo que quiero decir es que de toda esa serie de los fundamentos de las matemáticas, en la cual también me fui yo mucho por las ramas, uno de los factores que era importante era todo este factor social, que además hoy va a empezar a materializarse un poco. Necesito beber. Una vez denotamos todo ese aspecto social dentro del mundo de las matemáticas, todo ese aspecto social, y que no llega tanto por lo general a la gente que no es matemática, eh, nosotros profundizamos y al final vimos un poco que todas esas matemáticas, el origen, nosotros dijimos, de las matemáticas, donde encontramos las matemáticas, es o en escritos matemáticos o en explicaciones que otros matemáticos nos hacen. Por eso nosotros nos paramos a centrarnos en la escritura matemática y en el pensamiento matemático. Esto, por supuesto, o sea, no son ideas muy novedosas. O sea, verdaderamente yo os estoy trayendo aquí el mismo trabajo que se ha hecho, yo creo, desde hace siglos. Pero al final, en lo que nos estamos centrando es en el pensamiento matemático y en la escritura matemática. Porque lo importante de las matemáticas, o sea, las matemáticas tienen un carácter tan fundamentalmente social, que no es como a lo mejor otras disciplinas. Verdaderamente, mm, si, un, si una demostración matemática, que ya llegaremos en su momento a hablar de demostraciones, pero si una demostración matemática es una demostración únicamente para mí, entonces no es una demostración matemática eso. Eso será una creencia, será otra cosa. Pero algo, para tener que ser matemático, tiene que poder reproducirse en otras conciencias. O sea, al final, las matemáticas no niegan la realidad. Por supuesto, que en las matemáticas se presupone que cada individuo construye desde su subjetividad. Y la subjetividad, aunque la gente piense que no, forma un papel muy importante dentro de las matemáticas. Todo depende de cómo nombremos las bases, entonces se dan lugar a unas matemáticas o a otras. Y esto a la gente muchas veces le cuesta pensar en ello. Le cuesta pensar que las matemáticas puedan depender de ciertas subjetividades. Y ya hemos dicho en algunos casos que incluso los políticos muchas veces, cuando se llevan la palabra matemáticas a la boca, es como para tratar de callar a otros o para tratar de dar datos firmes y matemáticos. Y no es verdad. Verdaderamente todo esto de las matemáticas sigue dependiendo mucho de la subjetividad. Lo que no depende tanto de la subjetividad es la demostración, que la demostración es lo que permite que la subjetividad de un matemático conecte con la intersubjetividad general, digamos, en plan. eh, Intersubjetividad, digamos que es una subjetividad que tenemos compartida entre varias personas. Por eso, intersubjetividad. Si, si yo, por ejemplo,
Si yo, por ejemplo, os empiezo a hablar de números y os empiezo a hablar de números hipercomplejos, pues seguramente muchos de vosotros no seguiríais mi discurso, muchos de vosotros os perderíais. Y es normal, porque verdaderamente estaría hablando de cosas que la gente no tiene por qué saber, ni siquiera forman parte de muchas subjetividades el concepto de números complejos como para formar parte la de los números hipercomplejos. Pero si encima yo me pongo a hablar de ello así como si cualquier cosa, pues claro, se produce un break, se produce una ruptura, ¿no? En nuestra comunicación, porque yo estoy asimilando como parte de esa intersubjetividad que todo el mundo compartimos, cosas que no. Entonces, por eso las matemáticas se tienen que ir construyendo desde acuerdos al final, desde cosas en las que vayamos poniéndonos de acuerdo y que vayan formando esa intersubjetividad. Y lo importante no son los resultados en sí, que los resultados al final van a venir por la subjetividad de cada uno. Por eso se le pone nombre a los teoremas. Es el teorema de Pitágoras. Bueno, pero es que el teorema de Pitágoras ya lo sabemos que verdaderamente no viene de Pitágoras, ¿no? Que los egipcios lo usaban mucho antes de Pitágoras. Y el teorema de Tales, pues a lo mejor no era un teorema estrictamente de Tales, pero fue él el que con su subjetividad aportó una serie de cosas a este teorema. Lo mismo ocurre con muchos otros teoremas. O sea, se le pone teorema el teorema de Weierstrass. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Que el teorema de Weierstrass no lo usó nunca? No lo ha usado nunca Lebesgue. Pues sí, también. El teorema de Cauchy lo ha utilizado mucha gente, pero eso no quiere decir que la subjetividad inicial, digamos, la pusiera Cauchy. Bueno, ¿quién decía que yo me voy por las ramas? A ver, que le vea yo. ¿Quién decía que yo me iba por las ramas? Bueno, la cosa es que nosotros estamos tratando de buscar, si os dais cuenta, por eso es tan importante la escritura y el pensamiento matemático, maneras de comunicarnos unos matemáticos con otros. Eso es lo que nosotros estamos buscando y desde el primer momento dijimos que nuestro objetivo final era tratar de alcanzar un lenguaje matemático. Aún estamos ahí, aún no nos hemos movido de ese primer objetivo, aún estamos tratando de desarrollar un lenguaje matemático con el que poder comunicarnos. Por eso esto nos llevaba directamente al tema de lógica proposicional. La lógica proposicional estudiaba no las expresiones que nosotros vamos a usar como matemáticos, sino la estructura. Ya dijimos que cuando la lógica proposicional decía que una expresión era verdadera, no quería decir que el contenido de esa expresión sea una verdad eh, en el mundo real. Lo que quería decir esa expresión, el que algo sea proposicionalmente verdadero, lo que quería decir es que tiene una estructura correcta. Ahora, que esa estructura correcta tenga un contenido igualmente correcto o verdadero, eso ya es otro debate, y a eso se encargan otras formas de lógica. Sin embargo, si vosotros os habéis fijado, habéis convivido, habéis tenido alguna vez algún matemático, bueno, el profesor de matemáticas, ¿no? O de hecho los que estéis en la ESO, si vais a vuestro libro de matemáticas, veréis que al final los matemáticos utilizan mucho este lenguaje en el que parece que están hablando como de propiedades de objetos. Creo que este ejemplo ya ha salido una vez. Por ejemplo, nosotros en matemáticas tenemos la herramienta de la suma. Podemos sumar cosas. Ahora, cuando de todas esas cosas que podrías sumar, porque por ejemplo, fijaos, tengo por aquí, a ver, ¿qué puedo coger? Pues eso, 2 lápices. Tengo un lápiz y otro lápiz. Veis que apenas los uso, los lápices, entonces en total tengo 2 lápices. Los puedo sumar, ¿no? Entonces, la suma la podemos hacer con muchas cosas, pero concretamente si cogiésemos 7 y 3, entonces la propiedad que cumple la suma de 7 y de 3 es que da 10.
Por eso escribimos 7 más 3 es igual a 10. Claro, nosotros lo escribimos de esa manera, estamos tan acostumbrados que para nosotros 7 más 3 es igual a 10 y se nos queda como una ley metida en la cabeza, como si alguien nos lo hubiese sellado, ¿no?, en la cabeza. Pero verdaderamente cuando nosotros escribimos 7 más 3 es igual a 10, lo que estamos escribiendo, seamos conscientes o no, es que existen una serie de propiedades en las matemáticas como son la suma y la igualdad. De hecho, bueno, existe una herramienta que es la suma, existe una propiedad que es la igualdad y concretamente cuando cogemos el 7 y el 3 se cumple que la suma de 7 y 3 es igual a 10. Eso es lo que nosotros estamos escribiendo. Por supuesto, esto no se abarca ni se profundiza a lo largo de la ESO. Porque, o sea, a alguien le peta la cabeza en clase si nos paramos a pensar en estas cosas. Pero al final es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de una manera velada, ¿no? Lo estamos haciendo de una manera ahí un poco sin tener que decirlo. Y algo parecido nos va a ocurrir con el tema en el que vamos a entrar hoy. Ya hemos dicho que los matemáticos, os he dicho que si tenéis un matemático alrededor o que si leéis el libro de la ESO de matemáticas, las matemáticas hablan de las propiedades de cosas. Pero claro, nosotros con el lenguaje proposicional aún no tenemos capacidad como para llegar a esos extremos. O sea, nosotros aún con el lenguaje proposicional decir 7 más 3 es igual a 10, pues no nos permite profundizar quizás ni siquiera tanto como yo ya he hecho explicándome aquí. O sea, al final con la lógica proposicional lo único que podemos decir es que eso pues, puede estar bien construido, pero es que claro, según la lógica proposicional, 7 más 5 es igual a 13.913, también sería una proposición bien construida. Es falsa, pero está bien construida. Entonces, queremos profundizar, como hemos dicho, en todo esto. Y aquí es donde nos van a aparecer nuestro primer objeto matemático, nuestra primera gran abstracción matemática. Bueno, miento. Dentro del mundo de la lógica hay una gran abstracción que ya tenemos en mente, ya la mencioné en varias ocasiones y es una de las más importantes, va a aparecer en muchas ocasiones, que es la forma lógica de una proposición. La cuestión es que nos interesa, además muy fuerte, tener herramientas para poder meter esas consideraciones, poder introducir la diferencia entre lo que es hablar del conjunto y hablar de los elementos de ese conjunto y poder tener una serie de herramientas lógicas con las que poder analizar este tipo de frases también, porque es que este es nuestro problema, que como la lógica proposicional se centraba en la estructura, si nosotros ahora queremos profundizar en los contenidos de esa estructura lógica, necesitamos nuevas herramientas. Por ejemplo, no voy a decir que sean exactamente análogas, pero si tienen algo en común o si con algún concepto se puede tender un puente, el término de conjuntos dentro de las matemáticas va a ser un poco parecido al término de categorías dentro de la filosofía. Es cierto que los conjuntos también se forman con categorías y que no es exactamente un vínculo exacto, pero al final las categorías dentro de filosofía sirven para designar las cosas en las que nos vamos a centrar, ¿no?, en el estudio de filosofía. Entonces, hablamos de la categoría bien, hablamos de la categoría el mal, hablamos de la categoría, yo qué sé, realismo, hablamos de la categoría subjetivismo. O sea, podemos hablar de muchas categorías, ¿no?, dentro de la filosofía. Podemos hablar de la categoría coche, de la categoría perro, de la categoría pensamiento, idea. Todo eso forman categorías dentro de la filosofía. Sirven para señalar aquello de lo que estamos hablando. Y luego el filósofo en concreto profundizará en esa categoría de una manera o de otra. Pues del mismo modo el matemático va a usar los conjuntos. El conjunto nos permite decir aquello de lo que estamos hablando. Y luego ya, una vez sabemos de lo que estamos hablando, yo, como matemático, como persona, lo abordaré el problema de una manera distinta. A lo mejor tú, que eres otro matemático, lo abordas de otra manera distinta y a lo mejor otra persona lo aborda de otra manera distinta. Eso es lo importante, pero
que la idea la tengamos bien clara todos de lo que estamos hablando. Esto es lo que nos van a permitir un poco los conjuntos. Y bueno, eh, como esto ya lo considero tener un pie dentro del mundo de las matemáticas, os lo he dicho alguna vez, entonces el trabajo que yo he hecho para prepararme estos vídeos no es el mismo que yo hice para prepararme los vídeos de introducción a la lógica. Es cierto que tampoco os penséis que me lo he preparado muchísimo. Llevo 10 días a lo mejor. 10 días, entre los cuales esos 10 días han sido finales de curso, exámenes finales. Quiero decir que yo también he tenido mucho trabajo que hacer. Pero de estos 10... De estos 10 elementos, ¿no?, que vamos a ir introduciendo, de estos 10... Joder. En estos últimos 10 días, perdón, que no he subido vídeos, he estado trabajando en recuperar un poco apuntes. Porque verdaderamente como esto ya no es una introducción a conjuntos, no se trata de hablar así de conjuntos como en el capítulo anterior de Introducción a la Lógica, sino que, si os habéis fijado, el título de esta serie es Teoría de conjuntos. O sea, verdaderamente aquí ya me gustaría poder abordar toda la teoría de conjuntos en profundidad. Para ello he echado mano a las bibliografías de 21 universidades distintas, públicas de España. Más o menos una por cada comunidad. Creo que hay 2 de la comunidad, o sea, al final tengo más de la Comunidad de Madrid, que es de donde yo soy, pero creo que al menos he cogido una universidad de cada lugar. Y me he cogido la bibliografía. En total, yo qué sé, tengo unos 30 libros por ahí que hablan de teoría de conjuntos. Todos ellos aportan cada uno lo suyo, por supuesto. Ahora, si yo pudiese recomendar alguno, sería Patrick Suppes. No sé si... Bueno, lo voy a pronunciar así, ¿sabéis? No sé si os dejaré a lo mejor el nombre escrito por ahí abajo, pero hay un libro de Patrick Suppes, que es la teoría axiomática de conjuntos. Ahora bien, esto lo comparto con vosotros porque yo también, al final, soy muy ignorante de muchas cosas. O sea, yo aquí vengo de matemático, pero o sea, no penséis que yo me las voy a dar de listo. Porque verdaderamente, bueno, a mí me gustan mucho las matemáticas, pero listo, tampoco me lo considero. Lo que quiero decir es que esto no sé si es fallo mío, a lo mejor yo aquí soy muy ignorante en estos temas, pero verdaderamente creo que tenemos un pequeño problemilla en España cuando un matemático que quiere tener acceso a libros matemáticos le resulta en ocasiones más sencillo encontrar esos libros en librerías de Francia que en librerías españolas. O sea, no entiendo muy bien cómo funciona el mercado de los libros. Y dentro del mercado de los libros, supongo que el mercado de los libros matemáticos tiene que ser también una cosa bastante particular. Pero es bastante difícil conseguir libros de matemáticas en España. Si queréis hacer lectura de matemáticas, os interesa aprender inglés y buscar libros en Book Depository, sí, bueno, en varias tiendas, en inglés o en francés. Y no solo eso, sino que es que encima os van a llegar más baratos de lo que a lo mejor os llegan. Quiero decir, hay ediciones de ciertos libros de matemáticas que me las he encontrado a lo mejor en Casa del Libro y en algunas librerías de por aquí valiendo 100 y pico de euros, cuando a lo mejor si te lo coges en francés, que es cierto que yo no sé francés, pero oye, es que me vale a 15 euros. Quiero decir, me sale más barato aprender francés y leerme ese puto libro en francés antes que tener que buscarlo en español. Entonces, esto es un mensaje para los señores libreros de España. Hola, hay un público de matemáticos que estarían dispuestos. Si mira, si tengo ahí el pedazo tocho este de Stephen Hawking, de Dios creó los números. Quiero decir, hay gente a la que nos gusta leer matemáticas. No sé por qué es tan fácil en algunas librerías cogerte un libro
de algún autor de psicología o de algún autor de muchas otras ramas de la ciencia y del pensamiento, o incluso de filosofía, sí, de filosofía, jolín, te puedes echar hasta los libros de Platón y de Aristóteles en cualquier tienda chorra. Pero sin embargo de matemáticas es ultra imposible y y cuando encuentras libros de matemáticas son extremadamente caros. Entonces, pues bueno, esto es un mensaje para señores libreros de España. No sé, además, si no tuviésemos literatura de matemáticas, pero habiendo toda la cantidad de matemáticos hispanos y españoles que hay, me parece criminal. Como os decía un poco, al final no me he trabajado esta lista de la misma manera que me he trabajado la lista anterior de lógica. Tengo muchos libros, es cierto que hay muchos libros, pero sin embargo yo recomiendo el de Patrick Sapes porque en cuanto a conjuntos se refiere, mm, lo aborda en extensión y además me gusta cómo explica las cosas. O sea, me gusta tanto su parte estructural, o sea, es un libro que me gusta en estructura y me gusta un poco en desarrollo. Me gusta cómo desarrollan todos los principios al final de la teoría de conjuntos. Pero ¿qué es eso de la teoría axiomática de conjuntos? Pues eso es lo que vamos a ver un poco en el vídeo de hoy. Ya hemos hecho una pequeña introducción a los conjuntos, pero ya sabéis, lo he hecho en varias otras ocasiones, lo he hecho en otras ocasiones, el hecho de introducir una asignatura, pues como hemos dicho que las matemáticas son un diálogo y tienen una parte dialéctica, una parte social, una parte de debate, pues vamos a traer un poco ese debate histórico de las matemáticas, cómo se ha desarrollado la teoría de conjuntos, de dónde viene, y así nos vamos a ubicar qué funciones o qué función básica, porque luego esto al final cada uno, ya sabemos que desde la subjetividad podemos abordar muchas cosas en las matemáticas, pero vamos a tratar de poner una intersubjetividad básica entre nosotros, algo que todos podamos entender y estar un poco ahí al día, y vamos a partir de ella. Bueno, lo primero que habría que mencionar de conjuntos es al propio Patrick Sapes, y es que no lo he visto en más libros. En el único libro de todos estos de las bibliografías que lo he visto mencionado, Patrick Sapes comenta que se podría llegar a registrar, ¿no? Y se podría llegar a remontar referencias a la teoría de conjuntos desde Eudoxo. Eudoxo no sé de cuándo es, pero juraría que es uno de estos matemáticos griegos de antes de Cristo. Si no es de antes de Cristo, es de poco después de Cristo. Entonces, quiero decir, es un señor de hace seguramente más de 2000 años y Eudoxo es conocido por trató de hacer la fórmula del área del círculo mediante triángulos y es una manera además bastante conocida la de Eudoxo. Y bueno, Eudoxo ha hecho muchas contribuciones a todas las matemáticas. Sin embargo, dice Patrick Sapes que en un comentario a los libros de Euclides, Eudoxo introduce una serie de notaciones o sea, él comienza a hablar de conjunto de números. O sea, él es el primero en mencionar esto. Sin embargo, la manera en la que él menciona los conjuntos de números no es para nada como nosotros lo entendemos a día de hoy. Por eso, la primera persona que tenemos que poner un poco en la lista de matemáticos en esta lista es George Cantor. Me gustaría poner imágenes por aquí, pero bueno. George Cantor fue un matemático alemán que verdaderamente él estaba trabajando, si no me equivoco yo, en series trigonométricas y en series infinitas, y a través de sus trabajos en series infinitas, pues él empezó a tocar una serie de palos de la teoría de conjuntos. Él empezó a introducir los conjuntos. Pero claro, al final toda la historia de la teoría de conjuntos nos va a venir bien porque simboliza los mismos pasos que nosotros hemos representado a través de las listas de reproducción. O sea, todo lo que nosotros hemos dicho al principio del vídeo que podemos sacar de las listas de reproducción anteriores es lo que va a ocurrir en la historia de la teoría de conjuntos. George Cantor definió la teoría de conjuntos y como no era su principal trabajo, él no trabajaba en la teoría de conjuntos.
Él utilizaba la teoría de conjuntos para otras cosas. Él estudiaba series trigonométricas, estudiaba la teoría de números en general, y en ese estudio de la teoría de números desarrolló algunas ideas de conjuntos que vinieron muy bien. Pero claro, si nos ponemos a buscar, mm, esto es muy vago, ¿no? Pero verdaderamente, resumiéndolo un poco, Cantor definía los conjuntos como familias de objetos cualesquiera. Claro, ya si nosotros en las anteriores listas de reproducción, nosotros estamos profundizando en el lenguaje y queremos llegar a un lenguaje matemático que deje un poco de lado, hemos dicho en varias ocasiones, que deje de lado la ambigüedad y la poesía y la metafísica y la mística y todas estas cosas, pues claro, decir que un conjunto es una familia de objetos cualesquiera, pues bueno, es algo bastante ambiguo, ¿verdad? Y esta definición de Cantor no nos deja satisfechos. No nos deja satisfechos porque se puede ser un poco más estricto. O sea, al final Cantor, digamos que tal y como nosotros estábamos haciendo en la lista de reproducción de los fundamentos de las matemáticas, estaba tratando de hacer matemáticas como cualquier otra cosa. Entonces, está tratando de definir los conjuntos, pues como haríamos una definición clásica, tratando de decir con unas pocas palabras la esencia, ¿no?, de algo. Y claro, esta esencia no dice mucho. Decir que un conjunto es una familia de cosas, pues claro, es que eso pueden ser muchas cosas. Hubo muchas personas después de Cantor que han trabajado y han hecho contribuciones a la teoría de conjuntos. A mí me gustan bastante los trabajos matemáticos de Wittgenstein, porque fue la primera obra, yo creo, así de matemáticas que me leí en un tono más filosófico, en un tono más de reflexión que de matemáticas puras y de operaciones, digamos. Pero bueno, está Wittgenstein, von Neumann, hay mucha gente que ha contribuido en la teoría de conjuntos. Sin embargo, a mí el que me interesa rescatar aquí es Richard Dedekind. Dedekind tuvo una idea bastante interesante para la teoría de conjuntos, y es que él observó lo mismo que nosotros hemos estado observando en nuestras listas de reproducción. Cantor comenzó tratando de definir los conjuntos con lenguaje, con palabras. Entonces Dedekind, del mismo modo que nosotros al lenguaje natural le hemos añadido una serie de restricciones, que es la lógica, Dedekind llega y nos dice lo siguiente. Dice, los sistemas son conjuntos de objetos los cuales cumplen una serie de propiedades entre ellos por las cuales podemos saber qué elementos forman parte de ese conjunto o cuáles no. Y diréis, madre mía, Dedekind, se ha complicado un poco. Pero verdaderamente, si volvéis a leer esto, si os lo escribís y lo leéis tranquilamente, decir que los sistemas son conjuntos que cumplen una serie de normas intrínsecas por las cuales podemos decidir qué objetos forman parte de ese conjunto y cuáles no, es verdaderamente lo que hacemos con las categorías, lo hemos dicho antes. Por ejemplo, si yo os hablase del conjunto de coches, pensemos en el conjunto de coches que hay en el mundo, y yo saco un boli. ¿Es este objeto un coche? No. ¿Por qué? Bueno, pues porque este objeto no cumple las propiedades de los coches. Pero es que si os fijáis, esta manera en la que estamos hablando ahora mismo es precisamente la manera en la que nosotros estuvimos hablando en lógica proposicional. O sea, Dedekind lo que está diciendo es que para poder definir un conjunto, por un lado, ese conjunto tiene que formar, o sea, las palabras con las cuales definimos ese conjunto tienen que formar parte de la intersubjetividad. Es decir, tienen que ser cosas que sepamos. Si yo os hablo del conjunto de churripitifláuticos,
Pues eso no es un conjunto ni es nada porque es una palabra que no existe. Y por eso no podemos establecer un conjunto acerca de lo que son los churripitifláuticos. Pero, sin embargo, lo que sí que podemos hacer... o sea, eso no podemos establecer un conjunto con los churripitifláuticos porque no sabemos qué es, no forma parte de la intersubjetividad de nadie el ser churripitifláutico. Sin embargo, cuando hablamos de objetos que sí que forman parte de la intersubjetividad, entonces ya sí que podemos definir conjuntos. Por ejemplo, os he hablado hace un momento del conjunto de coches. Bien, pensad ahora, si queréis, en el conjunto de coches sin ruedas. No sé, a lo mejor alguno existe, algún coche que no tenga ruedas, pero desde luego serían muy pocos. Y si vieseis un coche sin ruedas, a lo mejor incluso dudaríais de que fuese un coche. Porque las normas que cumplen los coches entre ellos nos permiten decir que los coches en general tienen 4 ruedas. Bien. Es como... Es como los vídeos, no sé si estos vídeos siguen existiendo, pero hace unos años se pusieron de moda los vídeos estos de objeto o pastel. Y claro, si tú me presentas un objeto y yo a primera vista no veo ningún signo de que eso sea un pastel, pues me pienso que ese objeto es una pila de libros. Sin embargo, luego cuando le pasan el cuchillo y se deshace y se desmonta como un pastel, pues ya veo que es un pastel. Esto es un poco lo mismo. Para hacer o sea, nosotros para construir las matemáticas en general vamos a partir desde la intersubjetividad. La subjetividad no nos interesa tanto. O sea, nos interesa que sepas canalizar tu subjetividad propia hacia la intersubjetividad. Pero no nos interesa lo que puedas construir matemáticamente desde la subjetividad si no eres capaz de transmitírselo a otros. No sirve de nada, lo hemos dicho en varias ocasiones, saber un teorema si no se lo sabemos explicar a otros. No sirve de nada un resultado matemático nuevo si no se lo podemos expresar a otros matemáticos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que observó Dedekind, que los conjuntos tienen una lógica interna. Cuando nosotros hablamos del conjunto de mecheros que hay en el mundo, el conjunto de guantes que hay en el mundo, el conjunto de coches que hay en el mundo, el conjunto de motos que hay en el mundo, todos esos conjuntos cumplen una serie de propiedades por las cuales podemos saber qué objetos forman parte de ese conjunto y cuáles no. Bueno, pues en principio, esta manera de Dedekind de entender los conjuntos es perfectamente válida. O sea, verdaderamente en la mayoría de ocasiones vamos a poder definir conjuntos utilizando un poco esta técnica de Dedekind y no va a ser ningún problema. Y entonces me diréis, ¿dónde aparece el problema? Pues el problema aparece por nuestro amigo Bertrand Russell. Bertrand Russell diseñó una paradoja la cual permitía ver cómo estas construcciones del concepto de los conjuntos no son las más idóneas, porque van a dar lugar a ciertas posibilidades que son posibles de decirse, pero imposibles de pensarlas. El ejemplo, bueno, antes de hablar de la paradoja de Russell, existe un cuento, una narración, que es la paradoja del barbero, que representa muy bien la paradoja de Russell. Os dejaré algún enlace para que podáis leer la historia bien. Yo la digo un poco de memoria, pero básicamente el tema de la paradoja del barbero viene de que en una zona el gobernante impone una ley. En esta ley lo que se pide es que todo el mundo vaya afeitado y que nadie se afeite a sí mismo. O sea que, a ver, esperar que me acuerdo. La ley es, todo el mundo tiene que ir afeitado y nadie... Dicho de otro modo,
perdón, ¿eh? Eh, Todo el mundo tiene que ir afeitado y cada uno solo puede afeitar a quien no se pueda afeitar por sí mismo. Esa es un poco la regla. Dicho de otra manera, todo el mundo tiene que ir afeitado, nadie se puede afeitar a sí mismo, que es lo que decía antes, pero además eh, yo puedo afeitar a otros que no se puedan afeitar por sí mismos. Bueno, en conclusión, tenemos esta ley. Tenemos esta ley que tiene dos cláusulas, digamos, que todo el mundo se afeite y que nadie que pueda afeitarse se afeite a sí mismo. Bien. Bajo estas condiciones apareció un barbero de un pueblo en el que, claro, resulta que él es el único barbero del pueblo. Entonces, con la ley que ha dictaminado el gobernador, el gobernante, eh, esta persona tiene un problema. Porque como él es el único barbero de su pueblo, nadie más sabe afeitarle. Entonces, nadie del pueblo le puede afeitar a él. Y por otro lado, si nadie le afeita, él no se puede afeitar a sí mismo, porque hemos dicho que nadie que pueda afeitarse se debe afeitar a sí mismo. Entonces, si nadie del pueblo le puede afeitar, porque no hay nadie más que sepa que sea barbero. Y por otro lado, él tampoco se puede afeitar a sí mismo porque también estaría incumpliendo la norma del gobernante. Entonces esa persona no se puede afeitar nunca. Y con eso también estaría desobedeciendo la ley. Entonces, ¿cuál es el problema aquí del gobernante? Verdaderamente la historia, como se supone que ocurre en algún sitio árabe, es un sultán, creo, no es un gobernante así como al uso. Pero ¿cuál es el problema de ese sultán? ¿Cuál es el problema de...? Pues el problema de ese sultán es que está tratando de definir conjuntos con palabras y con lógica. Este es el problema que encuentra Russell. Y es que la manera en la que definieron los conjuntos, tanto Cantor como Dedekind, puede dar lugar a problemáticas, a conjuntos que aunque se pueden hablar de ellos, no se puede pensar en ellos. Esto lo profundizaremos, quiero decir, en el día de hoy esto lo estamos hablando así un poco por encima. Supongo que cuando profundicemos un poco en todo este tema de conjuntos, abordaremos un poco más en profundidad esto de la paradoja de Russell. Pero para que os hagáis una idea, la idea central de la paradoja es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Bien, ya os he dicho este conjunto. Como veis, con palabras se puede decir. Además, si lo pensáis un poco desde la lógica se puede definir ese conjunto. Es el conjunto formado por otros conjuntos, los cuales no se contienen a sí mismos. Esa parte es la más difícil, iremos viendo algunos de esos conceptos en estos primeros vídeos, pero de alguna manera eso que podemos definir con palabras y mediante la lógica, resulta que en la realidad no existe. O sea, no hay ningún conjunto formado por conjuntos que no se contengan a sí mismos. Es un conjunto vacío eso. No existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que mediante palabras estamos pudiendo hablar de algo acerca de lo cual ni siquiera podemos pensar, porque no existe. Es como si... Mira, yo por ejemplo para definir un unicornio podría empezar a daros la definición biológica de un caballo y luego al final de la definición biológica de un caballo decir, y además tiene un cuerno aquí. Y con eso ya tendría definido un unicornio. Sin embargo, al final, pues ya, como estoy definiendo algo que no existe, siempre va a poder venir alguien a añadir peros. Entonces, no es algo conveniente verdaderamente todos estos temas. Vaya, Bertrand Russell nos metió en un apuro porque ahora no podemos hablar de conjuntos con palabras. Entonces nos ha jodido. O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? Bien, aquí es donde vienen un poco Zermelo y Frankel.
toda la teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel y creo que me queda un tercer nombre. Mm, bueno, la teoría axiomática de conjuntos viene un poco después de Bertrand Russell. Los matemáticos más importantes que han contribuido son Zermelo-Fraenkel. De hecho, en muchas ocasiones se le llama la teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel. Eh, Aunque luego el libro de teoría axiomática de conjuntos es Patrick Suppes. Pero bueno, la teoría axiomática de conjuntos lo que nos viene a decir es que no se puede definir los conjuntos mediante palabras. Si yo os quisiese definir los conjuntos mediante palabras, lo único que podría hacer es tratar de daros sinónimos, ¿no? En plan, un conjunto es una familia de objetos, un conjunto es una colección de objetos, un conjunto es una serie de objetos, un conjunto es un conjunto es un grupo de objetos. Esas formas de definir los conjuntos eh, mediante sinónimos es la mejor manera que podríamos usar para dar a entender lo que es un conjunto mediante palabras. Sin embargo, en el momento en el que nosotros nos ponemos a profundizar y vemos toda la teoría de conjuntos, vamos a ver que existen una serie de axiomas con los cuales no te vamos, o sea, a día de hoy un matemático no te puede definir qué es un conjunto. Y de hecho, no nos importa qué sea un conjunto. Si quieres ver un conjunto como un grupo, como una colección, como una familia, velo como te dé la gana. eh, un rebaño de cosas. Pero al final, lo que sea para ti ese conjunto, va a tener que cumplir una serie de normas, que son las normas de la teoría axiomática de conjuntos. Y es mediante esas normas que no vamos a poder saber qué es un conjunto, pero sí vamos a poder saber cómo se comporta un conjunto. Y como vamos a saber cómo se comporta un conjunto, vamos a poder utilizar los conjuntos, que eso es lo que nosotros los matemáticos queremos. Así que bueno, pues yo creo que con esto y poco más nos vemos en el próximo vídeo. No sé cuánto habrá durado esto. Pero bueno, básicamente hemos hecho una pequeña introducción, ¿eh? Todos estos temas no os agobiéis porque además no tengo la pizarra en este vídeo, pero para el próximo ya nos iremos viendo y ya volveremos al enfoque con la pizarra de fondo e iremos escribiendo lo que haga falta. Como veis estoy un poco de veranito, de veranito, entonces hay menos luz en mi habitación porque no voy a estar grabando con la luz esta grande calentándome la espalda. Tengo el ventilador aquí abajo. Hemos empezado aquí con el nuevo micro, entonces me gustaría saber un poco de vosotros. Me gustaría, ahora que muchos de vosotros que también sois alumnos y que estáis de vacaciones, tenéis un poco más de tiempo libre, pues a los que os guste un poco este canal, me gustaría que me comentaseis en plan, iluminación bien, audio bien, se escucha el ventilador. Pues eso, con eso y poco más, seguimos sintonizando. Que os den.